Hoy continuaremos con nuestra segunda parte de la clase correspondiente a artrología general. Primero tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de artrología. Artrología corresponde al estudio de las articulaciones. ¿Y qué es una articulación? Una articulación es un conjunto de estructuras que permiten la unión de dos o más huesos o cartílagos entre sí. Existen diferentes tipos de clasificaciones de articulaciones. Nosotros vamos a revisar tres tipos: las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Estas van como de menor a mayor complejidad. Dentro de cada uno de estos tipos de articulaciones nos vamos a encontrar con subtipos. Dentro de las articulaciones fibrosas nos vamos a encontrar con el subtipo suturas, sindesmosis y gónfosis. Dentro de las articulaciones cartilaginosas nos vamos a encontrar con el subtipo sincondrosis y sínfisis. Y dentro de las articulaciones sinoviales, que son las de mayor complejidad, nos vamos a encontrar con los subtipos plana, trocoidea, gínglimo, celar, elipsoidea y esferoidea. Partiremos entonces con las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas son las más básicas o elementales. Tienen menor movilidad y sus superficies articulares están unidas solo por tejido conectivo denso. No presentan cartílago de superficie articular, tampoco presentan cavidad articular. Son, la verdad, las más elementales. Aquí observamos un cuadro resumen de las articulaciones fibrosas con sus tres subtipos que ya los mencionamos anteriormente, que son la sutura, sindesmosis y gónfosis. Pero si se fijan, la sutura también tiene otros subtipos como la dentada, escamosa, lineal y esquindilesis. Hacia el lado derecho del cuadro podemos observar ejemplos de tipos de articulaciones que cumplen con este tipo y subtipo. La vamos a ir revisando una por una. Partiremos con las articulaciones fibrosas subtipo sutura, correspondiente a las dentadas, al subtipo dentada. Este tipo de articulación la vamos a encontrar principalmente en la articulación coronal frontoparietal, ¿ya? A nivel del cráneo. Las suturas dentadas o aserradas, si se fijan, son de superficies muy irregulares y cuyos bordes se engranan íntimamente entre sí. Si se fijan, parecían como que fueran unos dientecitos y van muy bien engranados unos con otros, ¿ya? La vamos a encontrar, como les dije anteriormente, principalmente en la articulación coronal entre los huesos frontoparietal. Luego nos vamos a encontrar con las articulaciones fibrosas subtipo sutura, subtipo escamosa, ¿ya? La articulación sutura escamosa o biseladas corresponden que ambas superficies son escamosas y se ponen inversamente en bisel, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de la articulación temporoparietal, ¿ya? Entre el hueso temporal y el hueso parietal, la unión entre ambos es una articulación escamosa, y si se fijan, aquí no se alcanza a ver en esta visión lateral, pero aquí en esta visión podemos observar que ambas superficies, al ser escamosas, lo que hace es que se ponen inversamente y pareciera como que quedara levantado, como un pequeño levantamiento, como una escama, ¿ya? A esa corresponde un tipo de articulación escamosa. En su práctico van a poder observarlo y apreciarlo de una manera distinta a lo que se ve en la imagen. Luego nos encontramos con el subtipo sutura plana, donde en general son de variedad armónica o plana y donde las superficies son márgenes rectilíneos, ¿ya? Si se fijan, aquí un ejemplo es la articulación internasal y su unión no es ni como lo revisamos en la dentada ni en la escamosa, sino que el punto de unión es una línea recta, ¿ya? Entre ambos segmentos del hueso, ¿ya? Y por último, dentro de la sutura nos vamos a encontrar la esquindilesis, que se da específicamente en un tipo de articulación que corresponde a la articulación esfeno-vomeriana, que está dada entre el hueso esfenoides y el hueso vómer,
¿ya? Eso se ve en la cavidad nasal en una visión por posterior, ¿ya? Aquí tenemos un cráneo donde estamos viendo, lo estamos viendo desde una visión inferior, ¿ya? Este tipo de articulación, la esquindilesis, la superficie presenta forma de cresta y se articula con otra superficie que le ofrece una incisura, ¿ya? Ahora pasamos a la articulación fibrosa subtipo sindesmosis. Revisamos todas las subtipos suturas, ahora vamos a revisar la sindesmosis. La articulación subtipo sindesmosis corresponde a una membrana interpuesta entre ambas superficies articulares. Si se fijan acá, en la imagen de su lado izquierdo podemos ver la porción distal del brazo, del antebrazo. Ahí observamos el radio, observamos la ulna. Ambas estructuras tienen un poquito mayor de separación en comparación como son los subtipos sutura. Hay mayor separación y si se fijan entre la separación de esos dos huesos, de esas dos superficies, nos encontramos con esta membrana. ¿Ya? Al tener un poquito más de separación lo que hace es tener una mayor movilidad también. ¿Dónde la encontramos? La encontramos aquí como se observa en la imagen en el miembro superior, en la articulación radioulnar diasficiaria, así como también en miembros inferiores en la articulación tibiofibular. Así también la podemos encontrar a nivel de los ligamentos entre las vértebras, aquí en una visión anterior de este segmento vertebral nos encontramos con este ligamento que está entre los procesos transversos, por tanto esto es un ligamento intertransverso, pero también lo podemos encontrar en los ligamentos interespinoso y amarillo. Luego, por último, dentro de las articulaciones fibrosas nos vamos a encontrar con el subtipo gónfosis, ¿ya? Este es un tipo de articulación que lo encontramos particularmente en la articulación alveolo-dentaria, la articulación de los dientes, ¿ya? Es una superficie articular, una parte se presenta a manera de clavija y la otra encaja en una fosa, como lo hace cuando se encajan los dientes. Tiene un movimiento restringido y como les digo la vamos a encontrar principalmente en la articulación alveolo-dentaria. Ya revisadas las articulaciones fibrosas, vamos a pasar a revisar las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas presentan como sustancia intermedia un tejido conectivo especial que puede corresponder a un cartílago hialino o a un fibrocartílago. Corresponden a articulaciones un poco más complejas que las fibrosas y por tanto a su vez implican un mayor rango de movimiento, ¿ya? No tanto como las sinoviales que vamos a revisar después, pero el movimiento es un poco mayor que las fibrosas. Aquí en el cuadro resumen podemos ver que de los tipos de articulaciones cartilaginosas nos vamos a encontrar con dos subtipos, la sincondrosis y la sínfisis. Y aquí al lado derecho de este cuadro observamos como ejemplo donde vamos a encontrar estos tipos de articulaciones. Revisamos la primera entonces. El tipo de articulaciones cartilaginosas subtipo sincondrosis lo vamos a encontrar. Aquí tenemos una imagen del esternón. Aquí ya está todo osificado entre las partes del esternón, pero la vamos a encontrar que corresponde a la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Las articulaciones cartilaginosas sin condrosis son catalogadas también como transitorias o primarias, porque existe un cartílago hialino interpuesto, el cual a cierta edad y avanzando en la edad va desapareciendo en la articulación y va experimentando un proceso de sinostosis, ¿ya? Que se va calcificando y luego se osifica. Entonces, aquí que tenemos articulaciones subtipo sincondrosis, está en esta zona, pero dado que ese cartílago se fue calcificando y se osificó, aquí se observa como si todo estuviera osificado, pero entre medio, entre el manubrio y el cuerpo del esternón, existe este tipo de articulación correspondiente a sincondrosis.
¿Ya? Aquí tenemos una radiografía. Lo mismo, este es el segmento que en la clase cuando hablábamos osteología general, esta zona de aquí es donde se presenta el cartílago de crecimiento, que se llama la metáfisis de los huesos largos. Cuando obviamente estamos en etapas avanzadas, esa zona de metáfisis, en esa zona donde se encuentra el cartílago, se va osificando y en el fondo da la unión entre la epífisis y la diáfisis, ¿ya? Pero si uno lo ve en una radiografía, se alcanza a apreciar un espacio donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Luego nos vamos a encontrar con las articulaciones cartilaginosas subtipo sínfisis. Aquí ambas superficies óseas presentan una lámina de cartílago hialino articular que las reviste, ubicándose entre ellas un disco de unión. ¿Ya? Entonces el elemento de unión va a ser un disco de fibrocartílago. Carecen de cavidad articular, pero pueden disponer de ligamentos de refuerzo. Son poco móviles y están adaptadas especialmente para soportar presión. ¿Ya? ¿Dónde la vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí este es un hueso pélvico, ¿ya? Y en la parte donde está la pubis del hueso pélvico, la unión entre ambas pubis va a estar dada por una articulación subtipo sínfisis. Y si se fija ahí, el elemento de unión es un disco de fibrocartílago, que la verdad es bastante resistente. Y también lo mismo lo vamos a encontrar entre las vértebras, ¿ya? Que son los subtipos intervertebrales, cuyo disco articular presenta una condición estructural que le es propia la presencia de núcleo pulposo, que es un vestigio embrionario de la notocorda. Entonces lo vamos a encontrar en estas regiones que son intervertebrales. Con eso terminamos de revisar las articulaciones cartilaginosas. Revisamos las articulaciones fibrosas, vimos las articulaciones cartilaginosas, ambos con sus subtipos, y ahora pasaremos a revisar las articulaciones sinoviales, que son las de mayor complejidad. Son de mayor complejidad porque existe toda una estructura que le permite generar mayor movimiento. Tiene características especiales a diferencia de las otras dos tipos de articulaciones que revisamos. Primero vamos a hablar un poco de las características de las articulaciones sinoviales. Si se fijan, las articulaciones sinoviales tienen varios componentes. Primero nos vamos a encontrar con un cartílago articular, ¿ya? Que se observa aquí. Un cartílago articular que corresponde a un cartílago hialino que cubre los extremos articulares de los huesos. No posee vasos sanguíneos ni nervios y se nutre a partir del líquido sinovial que vamos a encontrar en la cavidad articular. Y además también de pequeños vasos epifisiarios. Tiene resistencia y elasticidad, escasa capacidad de regeneración y protege las superficies óseas e impide su desgaste. Entonces, si observan aquí, en la porción de los huesos, antes de que se produzca el roce entre los dos, lo que nos vamos a encontrar va a ser con un cartílago articular, ¿ya? Cubriendo la superficie. ¿Qué otro componente tiene estas articulaciones sinoviales? Aparte del cartílago articular, tiene una cápsula articular o cavidad articular, ¿ya? Que es esta que se encuentra aquí, ¿ya? Que le permite generar un espacio interno, ¿ya? Que va a ser la cavidad, ¿ya? Entonces, la cápsula articular va a poseer dos porciones, una externa y una interna. La externa va a ser una cápsula fibrosa, que es esta, y la interna, que aquí está en color verde, va a corresponder a una cápsula sinovial o membrana sinovial, la que es muy vascularizada e inervada. ¿Ya? Entonces estas dos capas, tanto la membrana fibrosa como la membrana sinovial, van a ser las que van a delimitar esta cavidad articular. ¿Ya? La membrana sinovial, que es la capa interna de esta cápsula, es la que secreta el líquido sinovial y va a rellenar todo lo que es la cavidad articular con líquido sinovial.
que va a ser de gran viscosidad. Sirve como un lubricante en la articulación y además colabora en la nutrición de este cartílago articular que les había mencionado anteriormente, que es muy poco vascularizado, sino que más bien se nutre de este líquido sinovial. La cápsula fibrosa, que está externamente, ¿ya?, a la cápsula articular, esta cápsula fibrosa es menos, o membrana fibrosa, es menos vascularizada que la membrana sinovial, pero sí está ricamente inervada, proporcionando aferencias somáticas generales como las aferencias propioceptivas. Toda la articulación sinovial presenta, por tanto, una membrana sinovial, ¿ya?, que es la parte interna, una cavidad articular, que está delimitada por esta membrana sinovial, líquido sinovial, que es producido por la membrana sinovial, bueno, la cápsula y los ligamentos de refuerzo que se van a ir encontrando y que los vamos a revisar. Entonces, otra de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar van a ser elementos externos. Hay estructuras que van a permitir un mejor encaje de las superficies articulares y estos van a ser los discos, los meniscos y los labros. Probablemente los meniscos puede que les suene más, ¿ya? Porque en general son articulaciones inestables, porque pasa muchas veces que las congruencias entre los huesos no corresponden, entonces por eso requiere de estos otros elementos que le den un poco de mayor estabilidad. Cuando revisemos miembro superior, vamos a ver que la articulación glenumeral se relaciona con un labro para darle una mayor superficie articular, ¿ya?, y que no sea una articulación inestable. Además, de acuerdo a la ubicación de la cápsula, también nos vamos a encontrar con elementos que van a estar extracapsulares, intraarticulares y extraarticulares, ¿ya? Vamos a encontrar entonces con intra y extraarticular y intraextracapsular, dependiendo de dónde se vayan a insertar, ya sea el ligamento, dónde se van a insertar los meniscos, dónde va a estar el labro, dependiendo si se encuentra intra-extraarticular o intra-extracapsular, ¿ya? Si se fijan acá, en el límite, aquí tenemos el periósteo, periósteo. En el margen donde el cartílago de superficie limita con el periósteo, se implanta y se fija la membrana sinovial. Si se fijan, por aquí ya empieza a implantarse y fijarse la membrana sinovial, desde donde se extiende en forma ininterrumpida hasta el margen condroperiostal de la superficie articular opuesta. Esto determina la conformación de una cavidad cerrada, cuyas paredes la constituyen el cartílago hialino. Aquí tenemos el cartílago hialino. Y la membrana sinovial. Entonces, finalmente las paredes de esta cavidad articular van a estar dadas por la membrana sinovial, que está en color verde, y el cartílago hialino, que está cubriendo ambas superficies óseas para que no haya un roce directo entre estas. Continuamos. Una vez revisadas estas características de las articulaciones sinoviales, como les mencionaba anteriormente, las articulaciones sinoviales en general tienen mucha mayor movilidad, ¿ya? Permiten mayor movimiento y estos movimientos se dan en distintos planos y ejes de movimiento. En un plano de movimiento, recordemos que el plano sagital, podemos ver dos tipos de movimiento, o sea, podemos ver que se realiza el movimiento de flexo-extensión. Cuando nosotros nos ponemos de lado y miramos desde un plano sagital, el movimiento que podemos ver va a ser el de flexo-extensión. Recordemos que la flexión corresponde al acercamiento de dos caras o superficies de un segmento corporal y la extensión es el aumento en la abertura del ángulo de una articulación, movimiento contrario a lo que es la flexión. Y el eje de movimiento es un eje transversal. Luego, si nos ubicamos desde un plano coronal, el movimiento que podemos ver es el de abducción, correspondiente a la abducción, primero que tenemos ahí,
a un movimiento de separación de un elemento del eje del cuerpo. Es cuando nosotros separamos un elemento o una superficie del eje del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno abraza a una persona, lo primero que hace es una separación de los brazos del eje del cuerpo. Eso se le llama abducción. Y la aducción es lo contrario, que se acerca al eje del cuerpo. ¿Ya? En un plano horizontal, nos vamos a ver que podemos observar los movimientos de rotaciones. ¿Ya? Y las rotaciones, nosotros podemos encontrarnos con dos rotaciones. Una rotación medial, que es cuando realizamos un movimiento hacia medial. Por ejemplo, cuando cruzamos los brazos o las piernas. En posición de indio, existe una rotación medial de los hombros y una lateral de la cadera. Entonces, si nos fijamos, es cuando la cara de un segmento corporal gira y mira hacia el plano medio. Eso va a ser una rotación medial. Y la rotación lateral es cuando esta rotación lleva a la cara anterior a mirar hacia lateral. ¿Ya? Es un poco difícil de entenderlo, pero imagínense, principalmente cuando hablamos de rotación medial es cuando cruzamos los brazos, y rotación lateral es cuando un poco lo abrimos sin separarlos tanto del cuerpo. ¿Ya? Esas son las rotaciones, y el eje de movimiento es longitudinal. Y el movimiento de circunducción es como la combinación de todos estos movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones, y que se dan en todos los planos: plano sagital, coronal y horizontal. Por eso es importante que ustedes tengan muy claro cuáles son todos los planos de movimiento, ¿ya? Que los revisamos en la clase de orientación anatómica, que son el plano sagital, coronal, horizontal. Por otro lado, tenemos los ejes del espacio en que se puede mover una articulación. Si una articulación, por ejemplo, solo se puede mover en un movimiento de flexo-extensión, vamos a decir que es uniaxial, porque se mueve solo en un eje del espacio. Si una articulación sinovial se mueve en dos ejes del espacio, por ejemplo, puede realizar flexión-extensión, abducción-abducción, le vamos a denominar biaxiales. Y si lo hacen más de dos ejes del espacio, por ejemplo, una articulación puede hacer flexión-extensión, abducción-aducción y rotación medial y lateral, van a ser multiaxiales. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro resumen con los tipos de articulaciones sinoviales. Ya tenemos la plana, trocoidea, ginglimocelar, elipsoidea y esferoidea, que vamos a revisar una por una. Ejemplos de esos tipos de articulaciones y cuánto en el fondo son los ejes de movimiento. ¿Ya? Si pueden realizar uno, dos o más de dos. Entonces vamos a partir con las articulaciones sinoviales subtipo planas. Las subtipo planas, si bien las sinoviales son las de mayor movimiento en comparación a las fibrosas y las cartilaginosas, las subtipo planas, dentro de las otras que vamos a ver, son las de menor rango de movimiento de las sinoviales. En general, lo que presenta son un movimiento de deslizamiento, ¿ya? Se van deslizando las estructuras y se deslizan en varios ejes, ¿ya? Si bien es muy poco el movimiento, al tener este deslizamiento y al hacerlo en varios ejes, la denominamos particularmente multiaxial, pero simplemente por este deslizamiento que es son deslizamientos pequeños pero en distintos espacios, ¿ya? En general, ¿dónde la vamos a encontrar? En los huesos del carpo, ¿ya? Aquí tenemos los huesos del carpo, que recordemos que son huesos breves, y también en los huesos del tarso, ¿ya? Entonces, estos pequeños deslizamientos que hay, ¿ya? Entre estos tipos de articulaciones que son planas, permiten en el fondo estos cambios plásticos de la palma y de la planta en los movimientos tanto de presión cuando uno va a tomar algo o como durante la marcha, ¿ya? Luego nos vamos a encontrar con las articulaciones sinoviales subtipo trocoidea. Las articulaciones del subtipo trocoidea son uniaxiales porque en general realiza un movimiento de rotación medial que se aproxima al cuerpo o rotación lateral que se aleja un poquito del cuerpo, ¿ya? Ejerciendo su movimiento a través de un solo eje,
que pasa por el eje longitudinal de la articulación. Entonces, ¿cómo está dado este tipo de articulación? Aquí se observa en la imagen. Primero, una superficie, forma como una parte de cilindro que es convexa, ¿ya? Y la otra porción, la otra superficie, que es lateral, como que la estuviera abrazando, es cóncava y le corresponde. Entonces, una es convexa, la otra es cóncava, y una de ellas es la que va a hacer el movimiento sobre la otra, que se va a deslizar una sobre la otra. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de articulación. Aquí tenemos la porción distal del húmero y la porción proximal del radio y de la ulna. Esta es parte de la articulación del codo, lo que observamos aquí. Entonces, la articulación radio-ulnar proximal, o sea, es decir, entre el radio y la ulna, es una superficie convexa la que se mueve de manera de un pivote en relación a la superficie cóncava. Entonces, es el radio el que se mueve sobre la superficie de la ulna, ¿ya? Entonces, es justamente esta superficie convexa que va girando, girando, girando sobre esta superficie cóncava, ¿ya? Y hace este movimiento en el caso de la articulación radio ulnar proximal, lo que hace es como en los movimientos de pronación, ¿ya? Pronación o supinación en el momento de regresar. Luego nos vamos a encontrar con las articulaciones sinoviales subtipo yínglimo, ¿ya? La subtipo yínglimo, antiguamente, quizás probablemente cuando lo revises en el libro, la van a encontrar algunas veces como trocleares, pero ustedes tienen que referirse a ellas como yínglimo, que asemejan sus superficies articulares a engranaje, ya que por un lado se presenta una superficie con una cresta intermedia que hace sobre el relieve y por el otro lado hay una superficie con una incisura o valle que recibe la cresta. Entonces aquí hay una cresta que tiene relieve y la otra tiene una incisura que la recibe. Por ejemplo, aquí vemos la articulación interfalángica proximal del dedo y si se fijan entonces este hueso tiene el relieve y esta porción la ancla, ¿ya? Tiene una incisura que la ancla, ¿ya? ¿Qué movimientos podemos realizar aquí? Primero en un eje de movimiento que es en el de flexo-extensión. Por tanto son uniaxiales. Por la morfología de este tipo de articulación tiene restringidos los movimientos de lateralidad o rotatoria. Aquí tenemos otro ejemplo correspondiente a otra parte de la articulación del codo que es la húmero ulnar, ¿ya? Anteriormente habíamos visto esta otra que está al lado entre la radio ulnar, ¿ya? Pero un ejemplo de yínglimo es cuando hacemos la flexión del codo y esa flexión está dada por la articulación húmero ulnar. Ahora pasamos a las articulaciones sinoviales subtipo celar. Las articulaciones subtipo celar o en silla de montar, como se le decía antiguamente, derivan de su similitud con cierto tipo de silla de cabalgadura, donde ambas superficies son convexas en una dirección y cóncavas en otra. Aquí se observa convexa en una y cóncava en otra. ¿Ya? Lo mismo, convexa y cóncava en la otra porción, pudiendo encajar recíprocamente. Entonces es como si se pusieran como la montura de una silla de montar. Esta disposición le proporciona obviamente un mayor grado de libertad, pudiendo moverse en dos ejes. Ya este tipo de articulación es biaxial. Y un ejemplo de eso, y el más común, es la articulación trapecio y metacarpiana del dedo pulgar, que cumple con este tipo de articulación celar y permite los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Ya?
Otro ejemplo de este subtipo también, que no está acá en la imagen, pero es la articulación, por ejemplo, entre los osículos del malleus e incus del oído medio. Luego nos vamos a encontrar con las articulaciones sinoviales, subtipo elipsoidea. Las elipsoides, que también normalmente la pueden encontrar en los libros como condilia, pero su nombre correcto es elipsoidea, se complementan por un lado con un cóndilo, que es una cabeza imperfecta, y por otro lado una superficie que es como una bandeja ovoidea, que recibe ese cóndilo, y así es como se engrana. Tiene un movimiento un poquito más limitado, aunque también sigue siendo amplio. Son biaxiales porque se dan en dos ejes de movimiento correspondiente a la flexo-extensión y la abducción-aducción. ¿Ya? Un ejemplo de esta es la articulación entre el radio, ¿ya?, y los huesos del carpo, específicamente el escafoide y el lunate, ¿ya? Y este tipo de articulación, que corresponde a la articulación de la muñeca, permite el movimiento de flexión-extensión de la muñeca y abducción-aducción de la muñeca, ¿ya? Y por último nos vamos a encontrar con las que son más móviles de todas las sinoviales, que son las sinoviales subtipo esferoides. Son las más complejas y las más móviles. Tienen una superficie articular en forma de esfera o semiesfera, ¿ya? Tienen un amplio rango de movimiento alcanzando la circunducción con mayor o menor perfección. Son multiaxiales porque se mueven en distintos planos, en flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones. De hecho, esta la podemos encontrar en la glenohumeral, que es la articulación del hombro. Y si se fijan, cuando ustedes realizan movimientos de hombro, los movimientos de hombro se pueden dar en distintos planos. Uno puede hacer la flexión de hombro, la extensión de hombro, aducción, abducción y rotaciones incluso. Entonces, toda esta combinación de movimientos lo permiten las articulaciones esferoides, que son multiaxiales. Y también, obviamente, lo podemos encontrar en las caderas, también.